presentación, ¿vale? Entonces, primero, en la plataforma os he dejado... tenéis en tutoría el tema famoso de las prácticas de FCT. Como sabéis, pues bueno, estoy preocupado, ¿no? Pero bueno, tengo ahí una incertidumbre grande porque soy muchos alumnos matriculados en segundo y tengo que hacer una previsión para ver cuántos van a ir a FCT para buscar empresas y demás. Me habéis consultado algunos, la idea va a ser en enero por ahí hacer todas las empresas que tengamos que quieren alumnos, haremos en principio nosotros os pondremos a vuestra disposición una ficha por cada empresa en la que explica cómo se hacen las prácticas con ellos. Más o menos los horarios, con qué tecnologías trabajan, si son telemáticas o no, etcétera, etcétera. Y iréis eligiendo empresas, evidentemente se hará por orden de expediente, al final usaremos la nota del expediente para priorizar aunque también hay un factor que es el adecuar un poco la empresa al perfil del alumnado según el equipo docente, pero bueno, en principio la idea es que podáis elegir dependiendo de vuestro expediente, de vuestras notas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época pues se hará la asignación y estamos detrás, la tutora que da en presencial y yo estamos detrás de ver si hacemos una especie de jornada telemática en la que las empresas puedan contaros en qué trabajan, un poco sobre ellas y así vosotros también tengáis más información y podéis hacer alguna consulta, ¿vale? Pero bueno, eso en principio no está cerrado, pero esa era la idea. Os iremos informando. Vale, entonces lo importante era que en la tutoría he puesto una cosa que, aunque os lo puse en el foro y de avisos, y luego me di cuenta de que en el foro de avisos no podéis vosotros contestar, y bastante me habéis contestado por correo, os pido el favor de que entréis en esta encuesta y me la rellenéis, ¿vale? Ahí ya 28, pues bueno, me la vais rellenando y así yo, como las preguntas eran ¿cómo era? Si vas a realizar la FCT o tienes intención de realizarla en marzo, pues sí, tengo empresa para hacerla, no sí, necesito empresa, no, o porque me presentaré, o no porque voy a solicitar exención. En principio he puesto esas 4 opciones. Vale, eso en cuanto a la parte de tutoría. En cuanto a la parte de desarrollo web, del módulo que nos atañe aquí, pues os he dejado, tenéis ya en inicio, tenéis ya la programación didáctica, ¿de acuerdo? Echarle un Solo, vistazo. perdona, una pregunta antes de que cambie de tema. Dime. Sobre lo de las empresas. Los que queramos convalidar no convalidar, Solicitar la exención, sí. ¿Tenemos un plazo para hacerlo? Sí, es hasta un mes antes del inicio de la FCT. La FCT va a empezar a principios de marzo, pues hasta final de enero o febrero tenéis plazo. La podéis presentar ya, también. Hay desde que os matriculéis hasta un mes antes de iniciar la FCT. Es que hay que estar un año antes trabajando en Sí, eso. tienes que y tener... a mí más o menos me va a caer cuando empiece la FCT, que llevaré un año. ¿Me apuro el máximo el plazo para pedirlo o lo pido ya porque total la fecha de inicio va a ser... A ver, ¿tú cumplirías el año trabajando cuando? En marzo. Dime la fecha, escríbeme con la fecha concreta. Es que llevo más de un año, pero como es a tiempo parcial son 6 horas al día en vez de 8. Pero yo creo que el que sea tiempo parcial no influye. En tu informe, creo, en tu informe de vida laboral aparecen los días. Cuando es tiempo parcial te quita días, te cuenta la mitad de un día, ¿puede ser? La verdad es que no me fijo. No. Yo creo que no, ¿eh? No te lo descuenta. No descuenta. Exactamente, yo creo que... Lo que pasa es que cotizas menos, pero no te descuenta. Exacto. Entonces tendría ya el año en principio. Sí. Pues entonces, el informe de vida laboral... Es muy importante una cosa, un factor que es el tema de el grupo de cotización, ¿vale? Porque no sería el primer caso que alguien está trabajando, programando, pero está contratado como auxiliar administrativo, que es un grupo de cotización más bajo. Y ahí sí que la norma nos dice que tiene que ser un grupo de cotización que esté contratado como desarrollador, ¿vale? Vale, pues lo veré lo antes posible. Mirarlo y evitar sorpresa. Vale. Muchas gracias. Y una pregunta solo. Sí, decidme. Sí, pues nosotros, por ejemplo, o sea, has dicho que en enero iba a darnos una lista de las empresas disponibles, ¿no? Sí. Pero podríamos también nosotros hablar con alguna empresa. Sí, si tenéis una empresa que se dedica al desarrollo web y...
No había problema, me mandáis los datos y en caso de que aprobéis podría hacer la FCT con ellos. Sí, por eso digo que nosotros, por ejemplo, podríamos hacer una búsqueda, ¿no? Y Sí, descartar alguna empresa tal, y luego ponernos en contacto y decir, mira, me gustaría hacer la práctica dentro de... sí, tendría que ser que tú hablas con la empresa está de acuerdo y la empresa tendría que poner un tutor de empresa para llevar tu FCT y, y entonces pues nada, pues se pondría en contacto conmigo. Si no tiene convenio firmado con el centro, pues yo le mandaría convenio para firmarlo y se haría el anexo para que hiciera la FCT ahí. Si encontraría una empresa, estupendo, no hay problema. Vale, vale, perfecto, gracias. ¿Vale? Venga, pues lo dicho, tenéis aquí la programación didáctica, echarle un vistazo. En principio yo creo que no me he equivocado en nada, echarle un vistazo, ahí viene la evaluación, la distribución horaria, etcétera, etcétera. Un poco la metodología y nada, pues para que le eche un vistazo. Y os he puesto además en la unidad 3, os he puesto una de las cosas que me comprometí el viernes pasado, que fue a poneros las soluciones de los ejercicios de tutoría 2 y 3 de la unidad 3, ¿vale? Ahí lo tenéis. Para que le echéis un vistazo, para que miréis el código, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esta la voy a descargar porque aquí hay algún trozo de ejemplo que probablemente use ahora. Y si os parece vamos a hacer un ejemplo de cero para que veáis un poco el tema de cómo conectarse a la base de datos. Dime. Del proyecto, ¿Sí? ¿cómo luego lo organizaremos? Entiendo que ya cuando esté el poco ya organizaremos los grupos. Claro, el proyecto lo mismo, para la misma época en la que empieza a verse lo de la FCT, pues lo suyo sería que ya fuerais pensando en algún proyecto y si vais haciendo los grupos ya... Ya, al ser en grupo, pues bueno, si alguien tiene un proyecto, una idea de proyecto y para que el proyecto tenga más implementación, pues puede hacerse de grupos de 2 o 3 personas, pues sería lo ideal, ¿vale? Pero claro, eso tiene que ser ya cuando quede menos, ¿vale? Venga, pues entonces voy a coger esto y me lo voy a pasar a donde tengo el SAM. Aquí. En la pantalla la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Vale. Venga, la voy a pegar aquí. Venga, y vamos a ver. Yo tengo abierto Bien, pues lo que me faltaba, no sé por qué, pero el módulo de base de datos se me queda parado, a ver. Voy a arrancar el Visual Studio Code. Vamos a ver. Servidores. Vale, vamos a pararlos todos. Y la cuestión es que lo he estado levantando antes y se ha levantado todos los servidores, ¿no? O sea, el de base de datos, MySQL. Vale. Entonces vamos a hacer partiendo de cero. Yo voy a poner hoy en la tutoría 5, ¿no? Tutoría 5 y va a ser el 01 PHP, ¿vale? Bueno, como siempre, HTML 5 para que me haga la plantilla. Yo le suelo poner aquí el idioma castellano para que luego el navegador no me dice. Y ejemplo, trabajo con bases de datos, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer a ver, nosotros al final, nosotros lo que nos pidan, pues tenemos que tener un poco la idea, antes de empezar a trabajar, de empezar a escribir código, tenemos que tener un poco la idea de lo que hay que hacer, de cómo queremos que funcione nuestra aplicación, porque dependiendo cómo funcione, pues tendremos que, a ver, voy a poner aquí, ¿dónde está? Tendremos que implementar las cosas de una forma o de otra. Se supone que yo tengo aquí una aplicación que es como una pizarra. ¿Dónde la tengo?
A ver, un segundillo. Cancelar, archivo, nueva grabación de vídeo. Y le voy a decir que quiero que me muestre. A ver por qué no me ha dejado. En teoría me debería coger. Es que quiero hacer que el iPad me haga de pizarra. A ver si puedo. Que estoy con mi portátil en lugar de con aquí esta pantalla iPad, ¿vale? Vale, y ahora aquí ¿dónde tengo? Ahora ya se ve, ¿no? Vale. Y ahora pues voy a usar esta misma. Pues la otra no la. Me voy a poner aquí una pizarra nueva en horizontal. Vale. Crear. Vale. Bueno, entonces lo viva. Lo dicho, yo qué quiero hacer en mi pantalla. Si yo quiero hacer que mi aplicación se conecte a una base de datos y me liste los registros de una base de datos, pues en principio tengo claro que yo en el script, en el fichero 1 que va a ser mi primer fichero PHP, yo aquí lo que tengo que hacer es conectarme a la base de datos, hacer la consulta y mostrar los datos. ¿Qué pasa? Que si yo, como en los ejemplos que tenéis, pues por ejemplo quiero poner aquí un botón para que cuando yo pinche en este botón me edite esto o me elimine, imaginaos que quiero hacer primero un botón que cuando yo pinche aquí me elimine este registro, pues ahí tengo que tomar una decisión. Aquí en PHP y en general en todos los lenguajes de programación que se trabajan en el servidor, yo puedo tener varias opciones. Puedo tener la opción 1 sería, cuando yo pulse este botón, yo hago que el código de ese registro se mande a otro fichero PHP, que se podría llamar borrar.php, que reciba el código y aquí lo que hago es conectarme a la base de datos, borrar y luego volver a cargar esta página. O podemos hacer, pues como hemos hecho o como están los ejemplos, usar un solo script PHP para hacer todo. Yo puedo coger y decir, pues no, yo lo que quiero es que cuando yo pinche aquí, coja el código de este y vuelva a llamar a mi script PHP, pero al pulsar este botón yo tengo que programar mi script para que, dependiendo de si he recibido la pulsación de este botón, borre el registro y luego cargue todo, ¿vale? Entonces, a la hora de resolver los ejercicios es muy importante o hacer las prácticas, que tengáis claro qué trabajo va a hacer cada script de estos, ¿vale? Porque, por ejemplo, imaginaos que yo quiero tener un botón que sea editar, que esto está tanto en la tarea como en los ejemplos. Este botón va a editar este registro, que es de un jugador de baloncesto, por ejemplo. Pues yo puedo hacer que esto vaya a un script PHP que sea editar.php. Y entonces yo, aquí, en principio este script se puede hacer de varias formas. Puedo hacer que reciba el código de jugador solo, pero claro, si recibe el código de jugador solo, yo tengo que hacer que este script se conecte a base de datos lo primero y rellene un formulario con los datos del jugador cuyo código es este. Pero también puedo hacer, en lugar de hacer otra consulta a base de datos, puedo hacer que, si yo aquí tengo los datos del jugador, aunque si yo muestro en esta fila todos los datos, yo los puedo coger y mandárselos. Le puedo mandar al script de editar no solo el código, también le puedo mandar el nombre, la edad o la posición, etcétera. Entonces lo mando todo para que este script lo cargue aquí y luego me ponga un botón de cancelar y otro de guardar. Y entonces, dependiendo de si yo pulso este botón guardar, pues entonces tengo que decidir qué quiero que haga.
este script. Coger estos datos que hay en el formulario y hacer el update, llamar a la vez, o llamar a su vez, llamarse a sí mismo para hacer el guardado de los datos. Esa sería una opción. Otra opción sería que cuando yo pulso guardar, coger todo esto y mandarlo al script con todos los nuevo nombre, nueva edad. Es decir, coger todos los datos que ha puesto aquí el usuario con los que quiera actualizar al jugador, mandarlos a este script. Por lo tanto, en este script es donde yo tendría que detectar si vengo de este botón. Entonces, dependiendo de las decisiones, el código de actualizar va a estar aquí o va a estar aquí. Entonces, ¿por qué os cuento todo este rollo? Porque es muy importante que cuando estéis escribiendo el código, esto lo tengáis claro cómo funciona vuestro fichero y cómo se relacionan entre ellos. Eso es lo fundamental, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos eso, ¿por qué no le he dado a Start All? No se me carga la base de datos, bien, me parece estupendo. A ver, configure. Pues no entiendo por qué, porque esta tarde, y no quiero reiniciar el equipo, porque si reinicio el equipo va a ser peor remedio que la enfermedad, ¿eh? Dame un segundo, porque claro, sin base de datos, si yo hago localhost, php myadmin, ahora me dice que si quiero... Ah, mira, ahora sí. Ahora, a ver, se inicia. A ver si ahora no se para. No, si no me pongo ahí en el S, pero bueno. Venga, vamos al lío. Venga, vale, pues vamos a hacerlo con esta aplicación, por ejemplo. La de baloncesto o a ver, esta de test que tenemos. No, la de test no tiene nada. Venga, la hacemos con este baloncesto. Mira, vamos a hacer... vamos a hacer las zonas, que son las zonas son las conferencias, ¿no? Las conferencias de la NBA. Pues vamos a hacer vamos a hacer nuestro primer un script PHP que se conecte a la base de datos, consulte esto y los muestre en una tabla, ¿vale? Venga, pues nada, venimos aquí y decimos, yo ya tengo como yo sé que en principio mi aplicación lo único que va a hacer es conectarse a la base de datos y hacer una consulta y luego mostrarlo, pues yo aquí lo primero que tengo que hacer es conectarme a la base de datos. La estructura básica para conectarse a una base de datos es hacer un try, y hacer un catch. Bueno, primero, para que esto me lo reconozca, tenemos, como es código PHP, tenemos que meter aquí PHP, evidentemente, que se me había pasado. Y ya empieza Hay una extensión que se llama... Ahora os la diré, si queréis ponérosla. Que se llama... ¿Veis que a mí me va poniendo, conforme voy escribiendo código, me va poniendo errores? Esto puede estar bien, pero también puede estar mal, porque está a mitad de escribir una sentencia y ya te está diciendo que hay error. Y no ha esperado a que eso, pero bueno, si queréis... Es la extensión esta. Error Lens. Es esta, Error Lens. Esta te va escribiendo los errores, ¿vale? Entonces, bueno, yo le digo que quiero hacer un catch de excepción. Veis que ya me autocompleta. Excepción E. Y aquí le vamos a poner que si se produce la excepción. ¿Esto por qué es útil? Porque si cometéis algún fallo a la hora de conectaros, os va a mostrar un mensaje con el error que habéis cometido en la base de datos, porque a lo mejor el usuario no existe, o la base de datos no existe, o la contraseña es incorrecta. Entonces nada, aquí hacemos un eco y lo vamos a poner como un párrafo y le vamos a poner error al error y pondremos $E y era vale. ¿Qué pasa? Que claro, yo estoy poniendo aquí una variable
y para que si lo pongo dentro de las comillas de error, no me... El operador flecha, que es para sacar los métodos, no me funciona, porque está dentro de entre dobles comillas y lo toma como una cadena. Entonces tengo que hacer la concatenación con E y ahora ya el get mensaje, ¿vale? Con esto, ¿vale? Bueno, con esto mostraré el error. Entonces, vale, yo ya tengo dentro de mi try para que si hay algún problema me dé el error. ¿Cómo me conecto en MySQL? Vamos a usar MySQLi. Esto en los apuntes lo tenéis y en la diapositiva. Pues simplemente declarar una variable conexión, o como queréis llamarla, y le asignamos era new MySQLi, creo. New MySQLi. Y veis que ya aquí ya te va todo completado. Te dice, yo no sé si vosotros tendréis las extensiones que os muestran. Mira, a mí me muestra ya los parámetros que tiene que recibir el constructor de esa clase. Si no la tenéis, pues mirar las extensiones que tengo yo. Yo tengo, bueno, esto es para el tema, esto es para otra cosa que veremos más adelante, pero bueno, sería interesante la de Intel y PHP, esta de PHP es que lleva varias extensiones, lleva todo esto, entonces, o PHP IntelliSense, estas son extensiones que te van diciendo, veis que te van diciendo pues los parámetros que tienes que pasarle a los métodos, etcétera. Vale, luego puedo hacer una listilla de las extensiones que yo uso. Hay algunos que no sé por qué en mi casa no me han funcionado. Ya, mira, yo por ejemplo tengo también esta, que también es interesante. ¿Esta cuál era? Había una que tenía para conectarme a base de datos. MySQL, esta de MySQL, yo la usé porque esta me permite conectarte a base de datos y trabajar con la base de datos desde aquí. Te crea esto aquí, entonces tú le dices crear una conexión. ¿Dónde me quiero conectar? Me quiero conectar a localhost. Por ahí hay una... espérate, esto es el nombre que le voy a dar a la base, a la conexión. Es aquí, root, sin esto, vale, pues le dices conectar y nos hemos conectado a la base de datos. A ver, por aquí voy a ver qué consultas hay. Vale, que hay alguien que se quiere meter. Admitir a todos. Los que estéis en casa, si tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿vale? Lo dicho, estábamos aquí. Esta extensión es útil porque, por ejemplo, te permite directamente, pues eso, ver las tablas, consultar. Veis que incluso tardará un rato, pero te consulta la base de datos y debes sacar la base de datos, los registros. Pues bueno, es otra forma. Y creo que tiene tiene aquí para hacer consulta SQL. Bueno, lo integra todo en el Visual Studio Code en lugar de tener que usar el PHP Miami. Ya eso a gusto del consumidor. Bueno, a lo que iba. Hemos dicho que queríamos crear una conexión. Entonces, aquí te dice lo que tienes que darle. Tienes que darle primero el host donde nos queremos conectar. Localhost. Luego, siguiente parámetro. El usuario por defecto con el que nos vamos a conectar. Pues va a ser... a ver... ¿Por qué no me deja aquí? El usuario va a ser root. ¿Vale? Nos vamos a conectar con el usuario root. Siguiente. La clave por defecto. Como root lo puse sin clave, pues sin clave. Y la base de datos por defecto. ¿Qué pasa? Si no ponemos nada, pues no se conecta. Es como cuando nos conectamos como root sin seleccionar ninguna base de datos. Tenéis que hacer luego, ¿os acordáis de hay un comando de MySQL que te permitía seleccionar una? Era use, ¿vale? Use. Nosotros si ponemos aquí ya algo, como vamos a trabajar con la base de datos baloncesto, pues ponemos baloncesto. Y en principio con eso el puerto es opcional y si no, como es MySQL, usa el puerto por defecto que es 3306, como ya sabéis. ¿Vale? Si esto yo lo ejecuto, lo ejecuto en mi servidor web
podríamos hacer, por ejemplo, podríamos mostrar un mensaje después de hacer esto. Si este constructor funciona bien y me devuelve un objeto conexión, yo podría mostrar un mensaje que dijera, para indicarlo, ¿no? Conectado a la base de datos. Y cerramos el P para que sea un párrafo. Veis que aquí estoy metiendo código HTML en mitad del eco para que la salida por pantalla pues quede bien. Y para esto también lo voy a hacer igual. Le voy a poner aquí concatenado con el cierre del párrafo. Vale, si yo esto lo pruebo, voy a probarlo en mi navegador. A ver, voy a ver que no haya ningún mensaje. Voy a poner el chat por aquí. Ah, mira, sí había un mensaje. Lo que pasa que... Ah, vale. Vengo aquí, me vengo a localhost, me voy a desarrollo, a la carpeta donde tengo el proyecto, desarrollo web entorno servidor, y me voy a tutoría 5.1, ¿vale? Si yo esto lo ejecuto, conectado a la base de datos, eso quiere decir que funciona bien la conexión. Si por lo que sea yo aquí pusiera esto mal, la cosa hecha, me equivocara en el usuario y luego me vengo aquí y le doy a conectarme, pues me diría, como he capturado, si no capturo no me saldría nada aquí, me saldría en blanco y no sabría lo que habría pasado. Pero haciendo el try y el catch, por aquí me dice que es denegado. Al usuario, el usuario que he puesto no tiene acceso a la base de datos a la base de datos baloncesto en localhost. Pues miraría el usuario y vería que es que me he equivocado. Y el usuario no es root, es root, ¿vale? Una vez que estoy conectado, pues nada, una vez que estoy conectado, tengo que hacer la consulta a la base de datos. Aquí es importante que cojamos y digamos clase MySQLi PHP y nos vengamos a la documentación de MySQLi, porque aquí tendréis toda la información sobre esta clase. Tendremos las propiedades, los atributos que tiene, constructores, y tenéis todos los métodos. Entonces, pues bueno, podemos ver qué métodos tenemos para consultar. Pues mirar, query, por ejemplo, ¿no? Está el query, que es que le pasa una cadena. De momento nosotros estamos trabajando, o los ejemplos que yo he dado son con consultas en las que directamente le paso la cadena. Luego, más adelante, supongo que alguno de vosotros lo ha visto, hay lo que se llaman las consultas preparadas, que hay que prepararlas y luego se ejecutan. Se preparan las consultas con parámetros. Los que no habéis dado acceso a base de datos, claro, si los que no habéis dado el año pasado en base de datos ni en programación conexión a la base de datos, a lo mejor la consulta preparada es la primera vez que la escuchéis, ¿no? A ver, vamos a hacer un sondeo. De los que estéis aquí conectados, que sois 36, que levanten la mano quien nunca había oído hablar hasta este curso de consultas preparadas. 2, 3, 4... 15 personas, 17... Vale, soy bastante. 16... Bueno, 16 más 3 son 20 por ahí. Vale, pues las consultas, la diferencia es la siguiente, a ver si yo soy capaz, aunque está en la También te digo, la verdad es que creo, el año pasado creo que no llegamos a ver en base de datos la consulta preparada. Es que las consultas preparadas más que en base de datos se habrían visto en programación. Es que en programación no vimos programación no llegamos a conexión. verla. No visteis conexión a base de datos. Nos dejaron un tema aparte para verlo por nuestra cuenta, pero Vale. no llegamos a ver nada de Vale, base de pues, datos con Java. A ver, mira, muy fácilmente, o sea, de todas formas están en las diapositivas y en los apuntes de este módulo están. La idea es la siguiente: si yo uso query, yo lo que hago es, yo aquí tengo que poner en query, tengo que poner, si lo habéis intentado, tenéis que poner la consulta que queréis hacer, ¿verdad? Y ponéis una cadena de texto que es el SQL que al final se ejecuta en la base de datos. ¿Qué pasa si la consulta hay algún parámetro que tú quieres que te lo dé el usuario? Por ejemplo, imaginaos que yo quiero listar los jugadores pero de un equipo determinado. Entonces, yo podría decir, a ver si lo explico aquí. Yo podría hacer Coge el Sí. valor, ¿no? Coge el valor, lo concatena en el string y luego lo pasa. Claro, Una variable. claro, lo que dijimos la semana pasada. Si yo quiero usar query, yo a query le tengo que pasar una cadena.
Entonces, claro, si hay algún valor que es, imaginaos que yo quiero todos los jugadores de un equipo, ¿no? Entonces la consulta sería select asterisco from jugadores where código de equipo es igual a un código determinado. Entonces, claro, esto es una cosa que nos lo pasa el usuario. Entonces, yo lo que puedo hacer en mi aplicación es lo siguiente. Pues yo al usuario le pongo un cuadro, bueno, puedo ponerle un desplegable, una lista que se despliegue con todos los equipos. Pero también le podría poner un cuadro de texto donde él me ponga el código del equipo y cuando pulse el botón, que venga aquí y el valor al mandarlo mediante un formulario, yo lo coloco aquí, ¿ok? Y entonces lo que haría sería yo, en mi aplicación, hacer esto hasta aquí y lo concatenaría con el punto con el código, la variable código de equipo que la he cogido de lo que me viene aquí, ¿vale? Hasta ahí bien, lo entendéis, ¿no? ¿Sí? Si no decís nada, entiendo que sí, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto realmente yo construiría la consulta así y la mandaría a ejecutarse en la base de datos. Esto tiene un peligro. ¿Ha oído hablar de SQL Injection? ¿Os suena? No. Un poco sí. Sí. Esto es, el SQL Injection es una vulnerabilidad que hay en las aplicaciones web, que consiste en lo siguiente, consiste en que, imaginaros que yo aquí cojo y en lugar de poner un código de equipo, pongo en delete asterisco from jugadores o drop database y el nombre de una base de datos. Entonces yo esto lo pongo aquí y mi aplicación, yo ingenuo de mí, voy y el texto que hay aquí lo concateno aquí directamente. Pues si a lo mejor si pongo un punto y coma delante de esta sentencia, al final yo construyo una sentencia que es esto y esta cadena la pongo aquí que lleva un punto y coma y el drop detrás y lo que puedo hacer es que esto a llevar un punto y coma se ejecuta en la base de datos y como una sentencia y luego sigue ejecutando la siguiente y podría hacer que alguien mediante mi aplicación propia podría borrarme base de datos o podría hacer un desk para obtener información de las tablas de lo que he guardado. Entonces es una vulnerabilidad bastante importante en las bases de datos. Entonces, para evitar esto, lo que hay que hacer, aparte de por temas de eficiencia, que eso lo explica las diapositivas bien, que yo creo que eso leyendo las diapositivas lo entendéis, cuando hago consultas de este tipo en las que hay algo que me lo dan, lo mejor es hacer una consulta preparada. Yo preparo una consulta en la que indico que aquí va a haber un parámetro, creo que era con un interrogante, y entonces luego hay a través de un método que se llama prepare y luego hay un método que se llama bin param. Este método yo le digo que en la consulta que ya tengo preparada el primer parámetro va a tener este valor. Y entonces ese método, el bin param, es un método que ya se encarga de detectar posibles ataques de SQL Injection y entonces lo procesa para evitar que haya esos problemas, ¿vale? Por eso las consultas preparadas es importante que entendáis que cualquier aplicación que hagáis que acceda a base de datos y que vosotros implementéis directamente las consultas, ¿vale? Luego a la hora de la verdad veremos que cuando se trabaja con base de datos a día de hoy no se suelen usar las consultas directamente aquí, se usan lo que se llaman herramientas de mapeo. O sea, hay unas herramientas que directamente me transforman y no tenemos nosotros que estar haciendo consultas SQL. Pero yo considero que es importante que sepáis cómo funciona eso por debajo, ¿vale? Entonces, pues bueno, por eso estamos viéndolo. Entonces hemos dicho que ya estoy conectado. Venga, pues voy a construir mi consulta para sacar los datos de la tabla. Hemos dicho que la tabla se iba a llamar, estaba por aquí, zonas, ¿no? Pues entonces yo digo query, bueno, lo voy a hacer directamente aquí. Pues yo voy a hacer con el objeto conexión, que ya se supone que me funciona, voy a llamar al método query y tengo que pasarle una consulta, ¿vale?
Aquí, pues en mi ejemplo, normalmente yo lo que suelo hacer es coger una cadena que es query donde pongo la consulta. Select asterisco from zonas, ¿vale? No lleva punto y coma porque esto se pasa aquí. Entonces yo aquí le digo, venga, pues yo quiero hacer la query de $SQL. ¿Vale? Yo con esto se supone que he hecho ya a la consulta a la base de datos, pero claro, yo tengo que saber cómo, y si yo esto lo ejecuto y no me dice nada, se supone que se ha hecho bien. Vamos a ver. Si yo vengo aquí y le digo ejecuta, conectado a la base de datos, y si no me da ningún error, es que ha ido bien. De hecho, si yo cojo y le pongo, en lugar de zona, le pongo esto aquí y lo ejecuto, veréis que me dice... me da un error porque está dentro del tren. Me dice la baloncesto Zosnas no existe, ¿vale? Es decir, si no me dice nada es que la consulta ha ido bien. Por lo tanto, ¿cómo recupero yo los datos? Vale, pues para recuperar los datos, vamos a cambiar esto para que no falle. Para recuperar los datos, lo primordial es que sepamos manejarnos con esto. Tenemos que saber manejarnos con la API, con la documentación de PHP. Entonces me dice que query, si yo pincho en query me da más información sobre ese método. Y me dice que los parámetros, ¿vale? El result mode es la forma en la que me devuelve los resultados, pero mirar aquí, aquí lo explica. Valores devueltos, mirar, devuelve falso en caso de error, ¿vale? Si la consulta es de tipo select, show, describe, está, retornará un objeto de tipo MySQL result. Es decir, si la consulta es de tipo select o de estos tipos, lo que devuelve es si falla, si hay un error, devuelve falso, y si no, devuelve un objeto de tipo MySQL result. Dice, para otras consultas exitosas retornará true. Pregunta, ¿para qué otro tipo de consultas devolverá true si funciona bien? Para insert y... Correcto, para insert, para updates, para deletes, Para todo lo que nos sale. Claro, para todo lo que no te devuelva unos registros, ¿vale? Cuando tú haces un update realmente no te devuelve registros, te dice si ha borrado, si ha actualizado y el número de ficheros que ha actualizado. Entonces, de hecho, pues nosotros, como estamos haciendo un query, una consulta, un select, nosotros hemos hecho un select, sabemos que esto va a devolver, si funciona, un objeto de tipo MySQL result, ¿vale? Si yo pincho aquí, me lleva a la clase MySQL result y puedo ver qué es lo que puedo hacer con esto, con el MySQL result. Entonces, primero nos vamos a nuestro código y le decimos, venga, pues yo como sé que esto devuelve un MySQL result, lo que voy a decir es, pues, if, voy a meterlo dentro de un if, ¿para qué? Para que solo me intente hacer esto si ha ido bien, aunque como tengo un try y un catch, si hubiera un fallo saldría y tampoco llegaría. Entonces lo voy a hacer así, voy a ponerle resultado igual a lo que me devuelva esto. Entonces yo ya sé que en la variable resultado tengo un objeto de tipo MySQL result. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Pues nos vamos a la clase. Mira, tengo todas estas propiedades, ¿vale? Tengo el número de campos. Esto que me devolverá el número de columnas que tienen lo que yo he devuelto, ¿vale? La longitud del array. Esto yo creo que te devolverá la longitud de el número de... numRows me devuelve el número de registros que me ha devuelto. Es decir, yo podría venir aquí y decir echo y puedo poner aquí un párrafo y voy a poner lo concateno con resultado y numRows, ¿vale? Es una propiedad, por lo tanto no lleva paréntesis, y lo concateno con el p y digo
Y aquí le podría poner algo, le podría poner filas de vueltas, ¿vale? Si yo esto lo ejecuto, me dice que hay 6 filas de vueltas. Vale, ahora, ¿cómo accedo yo a los datos? Pues mirad, en el primer ejemplo que tenéis, usa, no sé si lo tenéis en la cabeza, pero es que si me pongo a mirarlo se nos va el tiempo. Mirad. En el primer ejemplo que tenéis, usa fetch array, ¿vale? Fetch array devuelve cada una de las filas que se obtienen en el select. Entonces, claro, tenéis que hacer un bucle while, porque esto devuelve el array, y si es el último, devuelve ¿dónde está? Null, si ya no hay más filas. Entonces, claro, podéis hacer un bucle comprobando si fetch array devuelve null, y mientras no devuelva null, os va devolviendo una fila de la consulta que habéis hecho. Pero creo que me lo preguntó un compañero vuestro, Juan, creo que fue, me preguntó si había alguna manera de recuperarlos todos los registros en un array y luego ir haciendo un for each. Hay una manera, ¿vale? Hay una manera que es la siguiente. Si usamos esto, el fetch all. Fetch all devuelve todos los registros y te los devuelve en un array bidimensional. Realmente es un array de arrays. Entonces, aquí es importante que tengáis en cuenta esto, lo que pone result type. El result type hay 3 valores: assoc, num y both. ¿Esto para qué se usa? Esto se usa, vosotros sabéis que en PHP hay lo que se llaman los arrays asociativos, ¿no? Entonces, como hay los arrays asociativos, quiere decir que yo puedo hacer que el índice, en lugar de ser un entero, sea un nombre, una cadena de texto. Entonces, mirad, como la base de datos, la tabla que nosotros estamos consultando es esta, es la tabla zonas, que tiene hemos hecho un select asterisco, por lo tanto nos deberá los registros serán un campo code zona y otro nombre zona. ¿Qué pasa? Si yo hago que el fetch all me devuelva en modo numérico, yo las columnas, para acceder a las columnas de la tabla, que son code zona y nombre zona, para acceder a estas columnas, si yo digo que me devuelvo en modo numérico, tengo que usar a lo que me devuelva esto, que será un array bidimensional, tengo que usar para acceder a las columnas índices numéricos, ¿vale? Si yo pongo assoc, para acceder tengo que usar, cuando use esto, tengo que poner code zona. Y both ambos, ¿no? O nombre. Y both es decir, exactamente. Both es que te devuelve los dos tipos. Es decir, tú puedes acceder o con número o con esto. Con esto hay que tener cuidado, porque los arrays asociativos son case sensitive. El concepto case sensitive, ¿os suena? Sensible a mayúscula y minúscula. Es decir, si la base de datos está con esto en mayúsculas y yo aquí pongo en mi código code zona en minúsculas, no va a encontrar ese campo. Por lo tanto, mi consejo es que siempre uséis arrays numéricos, 0, 1, 2, etcétera. ¿Esto qué ventaja tiene también usar arrays numéricos? Aunque el código es menos legible, porque siempre es más cómodo tener el nombre del campo, también es cómodo porque si el día de mañana se cambia el nombre de una columna, en el código no hay que tocar nada, ¿vale? Lo suyo es hacerte una constante con equivalencia entre los nombres y los números. Así usas los nombres, pero realmente me están mandando los números. Y ya lo peta. Vale, pues eso también es otra opción, claro. Eso. A ver, yo no sé si tú has desarrollado en la empresa, a lo mejor en PHP y Claro, has visto sí. eso. No, PHP no, eso es lo que dice TypeScript, pero sí, lo hacemos así. Sí, en TypeScript lo hace así, pues también una buena opción tener una asociación al principio y así, pues usa nombres de variables que están asociados a los códigos Son numéricos. legibles. Claro, son legibles, correcto. Con eso ganas el tema de la legibilidad y no tienes problemas con mayúsculas, minúsculas.
Sí, la verdad es que es una buena opción. Entonces, pues bueno, con eso nosotros tendríamos que hacer el fetch all y luego directamente haríamos que tendríamos aquí, si hemos zonas, le llamamos zona y le decimos resultado, acabo enseguida, fetch all, y claro, si no ponemos nada, por defecto creo que es voz. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Si no ponemos nada, fetch all, esto como he orientado a objetos hemos usado vale, si no ponemos nada es numérico solo, ¿vale? En PHP cuando os den la descripción de un método, el valor por defecto se pone con un igual. Eso, si habéis repasado crear funciones propias o métodos propios, yo le pongo un parámetro, entonces como le pongo un igual a esto, si no pongo nada, el valor por defecto que coge es este, ¿vale? Entonces, pues nada, pues yo hago eso y yo ya tengo en zonas un array con todos los registros que a su vez son array. Entonces yo aquí ya puedo hacer mi for each y pues hago un for each zonas. Vale, está aquí. As que evalúe. Esto quiere decir que este for each, ¿os acordáis de cómo era? Es un for each. Es coger y decir, me va a coger para cada registro de zonas, para cada elemento de zonas, como zonas es un array, me va a coger en key el índice y en value el valor. Es decir, value va a ir tomando en cada paso por este bucle, va a ir tomando el valor que haya en cada elemento de zonas. Como lo que hay en zona a su vez es un array, yo lo que puedo hacer aquí es, no lo voy a hacer, aquí debería montarme la parte de la tabla. Si lo quiero mostrar como una tabla HTML, yo lo que tendría que hacer es mirar en HTML cómo se crea una tabla y crear la estructura fija y luego cada celda de la tabla poner dentro de mi TD. En los ejemplos que os he dejado aquí, en estos ejemplos, por ejemplo, en el listado de equipo, aquí lo tenéis. Mirad, yo lo que hago es hago un fetch all, muestro esto es la cabecera de la tabla y luego para cada fila hago el tr y para cada columna hago el tdata. Y lo que hago es coger value y como en la tabla de equipos hay 6 campos, pues yo voy en value, uso un índice para cada uno de los campos de la tabla. Si hubiera querido coger solo uno, pues tendría que ver en qué posición está y coger ese. ¿Ok? Y construiría eso y con eso recorrería haría un select de cualquier tabla y mostrándolo en HTML. ¿Vale? Como ya estamos fuera de hora, a ver si me da tiempo de aquí al fin de semana de prepararos un vídeo de cómo hacer la parte de, por ejemplo, de coger un registro de aquí, ponerle el botón de editar y que vaya a editar o para que vaya a borrar, ¿vale? Pero Solo una pregunta, ¿con más de una consulta se hace exactamente igual? ¿A qué te refieres con más de una consulta? Sí, en la variable SQL que le has puesto select asterisco from zonas, ¿sí? Si quieres meter más de una consulta ahí. ¿Te refieres a más de una tabla? Sí. Vale, es que tú ahí puedes hacer una consulta. Si quieres meter más de una tabla, tú haces la consulta. De hecho, la consulta esta que pone aquí en SQL, si es más compleja, la puedes hacer en PHP-MyAdmin. La haces en PHP-MyAdmin poniendo datos en los parámetros y luego cuando la tengas y veas que funciona, te la traes aquí y la pegas. Claro, tú aquí puedes hacer select asterisco from equipos zonas y aquí puedes hacer el where zona equipos zona igual a zonas.id para hacer el join. Todo eso se puede hacer aquí. Las consultas estas son consultas SQL estándar. No sé si he respondido, eso es lo que querías preguntar.
Sí, más o menos. Lo que pasa es que yo en el ejercicio sí es justamente ahí. Cuando yo hago la consulta directamente le pongo un inner join, ya no sé cómo seguir haciendo y recorriendo. ¿Qué hago? Diferentes while. Es que lo he probado todo. La verdad es No, que a ver, si tú haces- me he peleado bastante. A ver, si tú haces un inner join y tal, tú al final, esto, lo que la consulta te haga el inner join, hagas lo que hagas, te tiene que devolver una serie de registros. Entonces tú tienes que hacer esa consulta, conviene que la hagas antes. Si tiene parámetros, le pones unos parámetros de ejemplo y conviene que la ejecutes en el PHP Miami para ver lo que te devuelve. Y entonces, una vez que tú sepas que te devuelve registros con 3 columnas, que la primera tiene el código, la segunda el nombre y la tercera el salario, por ejemplo, pues ya haces esto y tú sabes que aquí vas a tener eso. De todas maneras, en el foro te pasaré una Vale, captura si de tienes pantalla, alguna duda, no te aclaras, me manda un correo en el foro, mejor. porque Lo pone- básicamente no lo veo. la Vale, verdad, vale, pero pues lo bueno, pone en el foro, me pone el código que tiene y yo te indico por ahí. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, lo dicho, de aquí, este vídeo lo subo ahora y os dejo un par de vídeos.